Vamos a comenzar con la motivación de qué es una conferencia o cómo se define, que es la parte que nos importa. Solo un instante para... Vamos a ver este tema. Cuando yo les diga, en el momento o en el instante de que les diga que hagan la captura, para que puedan tener las propiedades ahí a la mano, ¿ok? Bueno, como ya les había dicho hace unos instantes, vamos a tratar el teorema de circunferencia, el tema de circunferencia. Okay. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿qué forma tienen las imágenes que vamos a marcar? Bien, eso todos los vemos, ¿no? Ahora que hay muchas ciclovías, bueno, y el disco ya es una, o el CD o el DVD ya es casi está quedando obsoleto hoy en día, ¿no? Porque tenemos otros medios para poder guardar el, información, ¿no? Como los pendrive o USB. Bien, la circunferencia en el transporte es un ejemplo, es en la bicicleta, o sea, la rueda se afirma desde el centro y desde este salen un montón de alambres que son llamados rayos, ¿ya? Y estos son radios que mantienen la forma de la circunferencia, ¿ya? Y que sea casi perfecto. Bien, y con respecto a los CDs, bien, se requiere mucha precisión para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, en su fabricación se utilizan técnicas del radio y del diámetro, ¿ya? Porque tiene que entra eso a una máquina o cuando entran nuestros equipos de sonido o a nuestros lectores de DVD o MP4, en fin, tiene que entrar correctamente. Por eso se necesita algo bien exacto. Ok, vamos a, vamos a lo siguiente. Vamos a definir qué es una circunferencia. Bien, una circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano equidistantes de un punto dado, que en este caso es fijo, ¿ya? Y ese punto es llamado de centro. Entonces tenemos nuestro plano, como les dije algunas clases atrás, una hoja de papel, dibujamos una circunferencia, o dibujamos un círculo y tenemos un punto de referencia para dibujar este círculo. Bien, la idea intuitiva es como cuando tenemos este aparato o hacemos el ejercicio, colocamos dos lápices y uno lo abrimos, uno lo colocamos de referencia y el otro comenzamos a dibujar nuestro círculo, ¿no? Hay que tener un poco de destreza también para dibujar porque en ese sentido. Bien, y tenemos los elementos que son interior y exterior de la circunferencia. Vamos a tener otros elementos que son importantes dentro de la circunferencia, en este caso son el centro, que está indicado con la letra O, el radio, ¿ya? Que va a ser el mismo, ¿no? Como la misma definición dice que hay puntos que son equidistantes, como el punto O, el centro, entonces para cualquier lado que nosotros apuntemos o tracemos una línea de O con cualquier punto que está en este denotado con azul, va a ser la misma. Tenemos las cuerdas son dos puntos conectados de esta parte, vamos a llamar de la cáscara, ¿no? De esta figura, que ya tiene el nombre, que es la circunferencia, y están conectados por una recta, y eso se llama una cuerda. No necesariamente, como ustedes ven, pasa por el centro. Tenemos un arco, en este caso vamos a denotar esto, lo que está en rojo, eso va a ser un arco y lo vamos a denotar así. El diámetro va a ser esto de aquí, y ya como algunos ya saben, el diámetro es dos veces el radio, ¿no? Es una propiedad usual.
Tenemos una recta secante, en la cual corta en esos puntos a la circunferencia. Tenemos una recta tangente, el cual solamente tiene un punto de contacto, ¿ya? Y se va a denotar con el punto T, que es punto de tangencia, y la recta normal, el cual va a formar, con la recta tangente, va a formar un ángulo de 90 grados. Bien, y la longitud de la circunferencia es 360 grados. Bien, hay algunas propiedades que se desprenden de aquí. Vamos a tener un primer teorema que nos dice lo siguiente: un diámetro es perpendicular a una cuerda si y solo si biseca a la cuerda. ¿Qué es lo que nos dice matemáticamente? Tenemos ese diámetro, y tenemos esa cuerda. Bien, en el punto E justamente se encuentra y forma un ángulo de 90 grados si solamente si parte en dos pedazos iguales a esta recta. Ese sí, solamente sí, ¿cómo es que se debe entender? Si yo tengo este diámetro y esta cuerda forman un ángulo de 90, entonces tengo estos dos pedazos iguales, AE y EB. Por otro lado, si estos dos lados son iguales, entonces la recta o el diámetro forma una recta o forma un ángulo perpendicular con la recta AB, que en este caso es una cuerda, ¿ok? En ese sentido, siempre mírenlo, ¿ya? Uno, como se dice matemáticamente, uno es ida y otro es vuelta, ¿ok? Justamente, muchas gracias, joven Álvaro, exactamente, ¿ya? Ese simbolito es importante. Bien, y lo vamos a denotar de esta manera, ¿ok? Perfecto. Van a denotar que sean perpendiculares. En este caso, vamos a denotar CD es perpendicular a AB, si solamente si AE es igual a EB. Tenemos un segundo resultado, un segundo teorema. Si una recta L es tangente en el punto T a una circunferencia de centro O, entonces sucede lo siguiente: forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces OT es perpendicular a la recta L. Y un tercer resultado: si AB son puntos de tangencia y O es centro, entonces tenemos esto, y las rectas, esas rectas tangentes que pasan por el punto A y por el punto B se encuentran en el punto P, y tenemos un centro. Entonces esa recta PO va a ser bisectriz, o sea, va a dividir ese ángulo APB, va a dividir en dos cantidades iguales, y AP es igual a PB. Bien, yo les hago una pregunta aquí, natural. Es esto: si ustedes saben que por el teorema 2, el radio y la recta tangente forman un ángulo de 90 grados, entonces, si yo conecto O con A, voy a tener un ángulo de 90 grados. Y si conecto O con B, voy a tener un ángulo de 90 grados. ¿Eso a qué propiedad me lleva o a qué propiedad nos hace recordar? No, por ahí estamos con la relación de los ángulos. Nos hace un poquito más. Exactamente, señorita Lucy. Muy bien, pero está bien, es bueno intentar, así nos recordamos. Bien, entonces nos hace recordar al teorema de la bisectriz. Bien, ¿y por qué menciono esto? Porque el detalle es el siguiente: ¿qué pasa si no nos recordamos? Entonces hacemos lo siguiente: trazamos esas líneas y ya nos da una intuición de lo que más o menos va a ocurrir, o bueno, no más o menos, de lo que va a ocurrir en este teorema. Y con el primer teorema, si conectamos, ¿no? En esta figura nos hace AC con CB con AD y BD, nos hace recordar como si tuviéramos un rombo, ¿no? ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, es para poder recordarnos
toda esta información. Y bien, y vamos a tener esto sí bien claro de que el radio y la recta tangente van a formar siempre un ángulo de 90 grados. Bien, vamos a ir a unas siguientes propiedades. ¿Ya? Vamos a ir a los ángulos de la circunferencia. Tenemos un ángulo central que va a ser, vamos a tener un punto, el punto del centro. Vamos a tener el radio o A, y este radio también es OB. Bien, y vamos a tener un ángulo alfa que está entre esos dos segmentos de recta. Entonces, ¿cómo es que calculo alfa? Alfa lo calculo en la medida del arco BA. Bien, tengo otra información que es el ángulo inscrito, tengo una circunferencia, tengo una cuerda, tengo otra cuerda, y dentro de ellas formo un ángulo. Entonces, ¿cómo voy a hallar el ángulo que está al frente? Va a ser la mitad del arco o la medida del arco PA. Bien, ahora vamos a tener un tercer ángulo que dice el ángulo semi-inscrito. Tengo la circunferencia, tengo una recta tangente, tengo el punto de tangencia y tengo una cuerda, ¿ya?, que es AB. Y entre la recta tangente y la cuerda hay una formación de un ángulo. Bien, y vamos a relacionarlo con el arco AB. Entonces, alfa va a ser igual a la medida del arco BA o AB sobre 2. Bien, y el ángulo X inscrito, tenemos la circunferencia, tenemos esa recta secante, una cuerda, y tenemos un ángulo que está entre ellos. Y tenemos todo ese arco. Vamos a relacionarlo de la siguiente manera. Alfa va a ser igual a la medida del arco BCA. Bien, pueden capturar esta información porque va a ser relevante. Va a ser relevante para nuestros fines. Ok, me avisan. Bien, tómenle fotos si ustedes ven comodidad ahí. Bien, perfecto. Vamos a ir a la siguiente información. Tenemos ángulo interior. Antes que me olvide, ustedes perciben que todo lo están relacionando, ¿ya?, con el arco que tienen al frente de esos ángulos, ¿ya? Excepto la 4, que necesitamos un poquito más de paciencia para poder mirar esta información. Bien, vamos a tener una quinta propiedad que es el ángulo interior. Tenemos dos cuerdas, AC y BD, los cuales se cortan o se encuentran en E, y tenemos un ángulo que se forma entre ellas. Entonces vamos a relacionarla con el arco o la medida del arco AB y la medida del arco CD. Y la fórmula para hallar alfa es la medida del arco AB más la medida del arco DC sobre 2. Tenemos el ángulo exterior, tenemos una recta secante que corta a la circunferencia en los puntos AB, y tenemos una recta tangente que parte del mismo punto donde está partiendo la recta secante, pero es tangente a la circunferencia en el punto C. Y hay un ángulo que se forma entre ellos y lo vamos a relacionar con los arcos que están aquí. En este caso, alfa va a ser igual a la medida del arco BQC menos la medida del arco CA sobre 2. Bien, y vamos a tener, aquí ya tomamos una secante con una tangente. Entonces, ¿qué pasa cuando tomo o tengo dos secantes? ¿Qué pasa con
ese ángulo que se forma ahí, en este caso, es alfa. ¿Cómo es que se relaciona con estos dos lados? Se relaciona de la siguiente forma. Alfa es igual a la medida de BQC menos la medida del arco de A sobre 2. ¿Y qué pasa si tenemos dos tangentes? Con puntos de tangencia en A y B. ¿Qué pasa con ese ángulo? Entonces, la medida de alfa va a ser igual, como anteriormente se ha mencionado, pero aquí vamos a tener que la medida de AQB menos la medida del arco BA sobre 2. Ok, hagan la captura. Ok, hagan la captura o tomen foto, como ustedes vean más cómodo. Ok, vamos a ver la relación entre cuerdas. Y otra información interesante es de que alfa más el arco BA es igual a 180. Bien, vamos a ver la relación entre cuerdas y arcos. Tengo una circunferencia y tengo dos cuerdas, en este caso AB y CD. Y tengo estos dos pedazos de la circunferencia, estos dos arcos, AB y el arco CD. Bien, lo que me dice es lo siguiente, de que la longitud de AB es congruente con la longitud de DC, si solamente si la medida del arco AB es congruente con la medida del ángulo D o del arco DC. Bien, tenemos un segundo teorema que nos da la siguiente información. Tenemos dos cuerdas y tenemos ese arco AC y el arco BD. Bien, me dice lo siguiente. La recta AB es paralela a CD si y solamente si la medida del arco AC es congruente con la medida del arco DB. ¿Ok? Y vamos a tener una siguiente cosa que va a ser una observación importante. Y tenemos lo siguiente, de que si AB es diámetro de esa circunferencia, si solamente si la medida del ángulo ACB es 90 grados. Bien, perdón, hagan la captura. Bien. Vamos a presentar un teorema que es importante, que es el teorema de Pitot. El teorema de Pitot nos dice lo siguiente. El teorema de Pitot dice sea ABC de un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Entonces, matemáticamente, geométricamente escribiéndolo, tenemos un cuadrilátero y dentro de ella un círculo. Bien, del cual este círculo tiene puntos de tangencia, ¿ya? En este caso está escrito con negrito y que nos dice el teorema de Pitot que la longitud de AB más la longitud de CD es igual a la longitud de BC más AD. Bien, para que se recuerden del teorema de Pitot, fácil. Tienen la figura de cuatro lados, uno que está al frente de otro, la suma de ellos es igual a la suma de los otros que no he tomado, que está uno al frente del otro. ¿Ok? Eso para que se nos quede bien grabado el teorema de Pitot. Y el teorema de Poncelet dice, sea un triángulo rectángulo ABC circunscrito a la circunferencia, entonces tenemos un triángulo ABC rectángulo y una circunferencia dentro de ese triángulo rectángulo. Tenemos un centro y tenemos un radio. Entonces, ¿cuál va a ser la relación? Me dice que AB más BC, en este caso las hipotenusas, la suma de las hipotenusas va a ser igual a la suma, de los catetos, es igual a la suma de la hipotenusa más dos veces el radio. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más dos veces el radio. Ok. Bien, vamos
antes de esto, hagan la captura para poder pasar a los ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta o está claro? Algunos ya han tenido contacto con este tipo de propiedades o algunos tal vez nos hemos recordado un poco, ¿no? Muchas gracias, joven Marcos. Bien. Vamos a los problemas, a los ejercicios de clase. Vamos al ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? En la figura se muestra la entrada de un túnel y se quiere colocar una luminaria, un foco, entiéndase, en el punto B. ¿Ok? Si O y Q son puntos medios de los diámetros ED y CD respectivamente, además tenemos que AB es igual a OQ y BD es igual a 3 raíz de 3, halla la altura que está ubicada la luminaria respecto al suelo. Bien, esas son las alternativas. Los que ya tienen alguna idea pueden ir intentando. Bien, hacemos lo siguiente. Vamos a abstraernos, como siempre digo. Vamos a solamente a colocar las líneas que nos importan y tener esa información. Primera cosa que nos dice el problema, que O y Q son centros. Entonces, eso lo vamos a tener guardado ahí. Y además que AB es igual a OQ. Y que BD es igual a 3 raíz de 3. Bien, y nos piden esa altura. En este caso vamos a anotarlo por una línea BH. Bien. Entonces, EO es igual a OD. Eso es referente a que O es centro, ¿ya? De esa circunferencia. Entonces tenemos que EO es igual a OD. Entonces, si miramos, nos olvidamos de la circunferencia más grande y solamente miramos esa circunferencia que está pequeñita, que está tocando el punto B y lo conectamos O con B, entonces tenemos de que esa OB es un radio también, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? De que como es radio, va a tener la misma longitud o la misma medida que OD o EO. Ahora notamos de que el triángulo BOD, o sea, el que está en esa parte donde hemos hecho ese trazo, es isósceles. Entonces, solamente ese triángulo que está pintado ahí. ¿Eso que me da información? Si yo a un ángulo le pongo alfa, a este también le tengo que poner alfa. Entonces, escribiéndolo en un sentido estricto, la medida del ángulo OBD es igual a la medida del ángulo ODB. Y esto le vamos a llamar alfa. Vuelvo a repetir, si es isósceles, tenemos esto. Si a uno de ellos le ponemos alfa, entonces a este también le vamos a poner alfa. Bien, vamos a olvidarnos un ratito de estas cosas que están aquí en morado, que indican que tienen la misma longitud, y vamos a olvidarnos un poquito de este sombreamiento. ¿Y qué más? CQ y QD también tienen la misma longitud. ¿Ok? EB. Bien, lo está intentando por ahí. Parece muy bien. Ok. Vamos a ver. Y CQ es igual a QD. Entonces, ¿por qué? Porque Q es centro, justamente. Tenemos eso y vamos a trazar la recta QA. En este caso, si nos olvidamos de la circunferencia que está dentro, vemos de que QA es un radio. Entonces, va a tener la misma longitud que QD y CQ. Y nos percatamos, solamente mirando ese triángulo AQD, que es isósceles. Bien, pero hay una cosa bien particular. Ya en el vértice D, en este triángulo AQD, tenemos alfa.
solamente en ese triángulo, olvidándome lo que está ahí dentro. Entonces, la medida del ángulo AQAD es igual a la medida de QDA, que en este caso va a ser alfa. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Solamente nos centramos en ese triángulo, en el que está aquí, y miramos que ya tenemos designado en el vértice D, tenemos designado ya alfa. Entonces, como es isósceles, la medida del ángulo QAD es igual a la medida del ángulo QDA, que en este caso va a ser alfa. Bien, ahora vamos a olvidarnos un poquito de esto. Bien, tenemos la siguiente información, que AQ es paralelo a BO. Bien, ahora me van a la pregunta de por sí va a decir, profesor, pero ¿por qué usted tiene de que AQ es paralelo a BO? Porque si nosotros miramos en esta parte, en los vértices A y en los vértices B, tenemos la misma inclinación o el mismo ángulo, alfa y alfa. Y para que esos sean iguales, las rectas deben ser paralelas, o sea, AQ debe ser paralela a BO. ¿Está claro? Bien, vuelvo a repetir. Esta información de que AQ es paralelo a BO se desprende del hecho de que en el vértice aquí, en este vértice A y en el vértice B, tienen la misma inclinación o el mismo ángulo. ¿Ok? ¿Y eso cuándo se cumplía? Cuando las rectas eran paralelas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que implica? De que esa figura OQAB es un trapecio isósceles. Justamente ese de ahí. Bien. Como es isósceles, ¿ya? ¿Cómo supe de que BOD es isósceles? Bien, vamos a tener lo siguiente. Voy a hacerlo aquí en la pizarra. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a la siguiente información. Bien, ahí está. Voy a explicar por qué. Vamos a parte y nos vamos. Bien, voy a dibujar aquí un círculo para que se pueda entender esa parte. Y vamos a servirnos de una línea. ¿A cuál es lo que voy a dibujar? Voy a colocar aquí cuál es justamente el que voy a dibujar. Aquí vamos a dibujar E. Aquí tenemos el punto Q. Aquí está el centro. O y B. Bien, como O es centro, eso me dan la información. Es lo que tengo de que este, voy a dibujarlo con líneas, EO es igual a OD. Bien, y como sé lo siguiente, del centro, o sea, de O a cualquier parte de la circunferencia, es lo mismo, entonces voy a ir hasta el punto, en este caso le hemos llamado punto P. Bien, pero ya por dato yo había tenido esta cuerda. Bien, entonces tengo lo siguiente. Esta medida
Yo voy a dibujarlo así. Esta longitud de OD es la misma que de la recta OB. ¿Por qué? Porque OB es radio y OD también es radio. ¿Ok? ¿Está entendido ahí esa parte? Bien. Similarmente, similarmente hacemos con esta figura. Voy a borrar esta parte. Si desean pueden hacer una captura, no hay problema. Eh, Similarmente nos vamos, nos olvidamos un ratito. Bien, ahorita vamos a ver cómo es que saco que sea trapecio isósceles. Mira, hago lo siguiente. Como Q es centro de toda esta circunferencia que está aquí, un ratito vamos a exagerar aquí un poquito. Uf, no, no llega. Voy a hacerlo con el lápiz. De esta circunferencia que está aquí. Ya, olvídense de los otros puntos. Entonces, de O, perdón, de Q a D es lo mismo que de Q a C. Y como es radio, ya les he dicho que desde el centro hasta esta parte va a ser radio también, ¿no? Entonces va a medir lo mismo que esto es lo que ya acabo de mencionar anteriormente. Bien, ahora, ¿cómo yo saco de que es isósceles? Es un trapecio isósceles. De la siguiente forma, miren. Saco esta información del siguiente punto. Bien, la primera parte es lo siguiente. Aquí, en este triángulo, ya obtenemos de que es isósceles. ¿Por qué? Porque esta parte es lo mismo que esta parte, porque son radios, pero del círculo pequeño. Entonces, si aquí yo le pongo alfa, aquí va a ser alfa, ¿ya? A mismo ángulo, mismo lado. Bien, ahora me fijo en esto. Voy a trazar o voy a conectar A con Q y me voy a armar un triángulo. ¿Qué información tengo? De que QD es radio y QA también es radio. Entonces tienen la misma longitud o miden lo mismo. Bien, entonces todo esto de azul y todo esto de azul. Pero aquí ya tengo de que esto vale alfa. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Vale alfa. Bien. Ahora, por información yo tengo de que AB es igual a OQ. Entonces, por eso le hemos colocado aquí. Bien. Y otra cosa, ¿cómo es que saco esta información de que AQ es paralelo con BO? Bien, entonces miro mi figura. Voy a colocarle este color. Miro mi figura. Esta que va a estar con amarillo. Y miro lo siguiente. Entonces, si yo extiendo esto de aquí para acá y esto de aquí para acá, entonces voy a tener una figura así. Miren, lo voy a traer esto. Bien, vamos a escribirlo. Y aquí tengo de que este es alfa y esto es alfa. Entonces, aquí está el punto A. Solamente estoy extendiéndole nada más para que ustedes vean qué propiedad estoy utilizando. U y O. Entonces, si tengo estas mismas inclinaciones, en este caso, en estas rectas alfa y alfa, ¿qué obtengo? De que eso se cumple cuando las rectas AQ y BO son paralelas. ¿Ok? Bien. Además, tengo la información siguiente. Voy a borrar todo esto. Además, tengo esta información.
tengo, vamos a darle un poquito de vuelta a nuestra imaginación y vamos a dibujarlo así, para que nos alcance el espacio. Y le voy a colocar los puntos. Bien, ahora voy a colocarle los puntos aquí. Vamos a mirarlo así. A, Q, B y U. Solo le he dado la vuelta a esa imagen. Bien, ya tengo de que esto de aquí son iguales por información que está aquí. Bien, y además tengo de que BO es paralelo a Q, que esta información me la da justamente al tener estos ángulos alfa y alfa. Bien, y tengo aquí, ¿qué implica? Si tengo estas rectas, BO es paralelo a Q y tengo que estos lados son iguales, entonces tengo de que esta figura va a ser un trapecio isósceles. ¿Eso qué quiere decir? Porque ya en el ángulo tengo el ángulo alfa, entonces como es isósceles en el vértice Q también va a ser alfa. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Bien. Entonces voy a percibir lo siguiente. Voy a tomar el triángulo. Voy a tomar el triángulo A, Q y D. Por lo deducido, aquí, ¿cuánto vale? Esto justamente lo habíamos puesto. Este ángulo salió por ver de que UA era radio. Y este ángulo, este otro alfa, va a salir por el hecho de que la figura OQAB es un trapecio isósceles. Bien, entonces tenemos tres ángulos iguales. Suma de ángulos interiores nos sale que 3 alfa es igual a 180. Entonces, resolviendo esta ecuación, nos sale de que alfa es 60 grados. Bien, ahora llevo toda esta información, pueden hacer la captura. Llevo toda esta información a lo siguiente porque me están pidiendo la altura. Bien, entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente, me voy a mi triángulo, porque yo utilicé toda esa información, ahora me voy a mi triángulo que es el siguiente. Me voy a mi triángulo H, BHD, y ya tengo de que este ángulo, aquí era alfa, pero alfa va a valer 60. Bien, tengo esta información que BD vale 3 raíz de 3. Bien, y aplico mi propiedad de triángulo rectángulo, lo comparo con el de 30 y 60. ¿Está bien? Entonces, aplicando el triángulo rectángulo notable, nos sale qué cosa, de que X vale 4.5, en este caso 9 medios. Muy bien, joven Álvaro. Bien, ¿está correcto? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden realizarla. ¿Está claro? A ver, jóvenes, participen, si está claro. Ya, y unas preguntas que fueron hechas por alguno de ustedes, entonces miren lo que nos llevó a poder explicar toda esta parte y todo este ejercicio. Bien, solamente, como vuelvo a repetir, es tener un poquito de paciencia en estos sentidos. Bien, no tienen ninguna pregunta, háganlo, no hay problema alguno. Bien, entonces nos vamos al segundo ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Ok. El segundo ejercicio tenemos una figura. En la figura, T y P son puntos de tangencia. Si la longitud del radio de la circunferencia es 5 y TB es 4,
Entonces me piden la medida del ángulo TAP. Bien, y esas son las alternativas, los que ya pueden ir haciéndolo. Muy bien, joven Álvaro. Muy bien. La solución, ya como es de costumbre, dibujamos nuestra figura y colocamos nuestras informaciones y vamos a colocar un punto de referencia que es nuestro centro. Bien, entonces tenemos, por uno de los primeros teoremas, tenemos de que el radio con la recta tangente forma un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Entonces, en este caso, OT va a ser perpendicular a TA. ¿Ya? Bien, y OP va a ser perpendicular a PA. Bien. En este caso el radio vale 5, entonces de O a T vale 5 y de O a P también va a valer 5. Y por otro lado también tenemos que TB es igual a 4 centímetros. Nos piden ese ángulo. Bien, le ponemos X como es de costumbre. Y vamos a trazar una recta de tal forma que sea perpendicular con PB. Vamos a trazar la recta OH de tal forma que sea perpendicular a PB. Bien, entonces observamos de que la figura TOHB es un rectángulo. Entonces lados paralelos son iguales. En este caso vamos a tener que, como TB es 4, tenemos de que OH va a valer 4. Y si nos fijamos en el triángulo rectángulo PHO, tenemos 4, 5. Entonces si hacemos Pitágoras, ya nos saldría ese lado HP o PH, nos saldría 3. Entonces, ese triángulo rectángulo es el 37,53. Bien, eso implica que la medida del ángulo OPH es 53 grados, justamente ahí. Bien, ahora en el ángulo PBA, ¿cómo es que se calcula? Es 90, ¿por qué? Porque en la figura se nota que está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, para hallar lo restante, hacemos la diferencia de 90 con 53 y nos sale 37. Ahora nos vamos a ese triángulo rectángulo. Y bueno, ustedes ya conocen eso. Automáticamente les va a salir de que 37 y X son complementares. Entonces, 37 más X me va a salir 90 grados. Resolviendo eso, X me vale 53. ¿Está claro, jóvenes? A ver. Bien. Entonces, bien. Vamos a ver. Bueno, como está claro, vamos a proseguir en el siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio número, si desean pueden hacer la captura para que ustedes luego puedan intentarlo solos. Bien, el ejercicio 3 dice lo siguiente. El ciclista de un circo hace una pirueta en un anillo semicircular, donde la cabeza y el tronco del ciclista debe estar a una amplitud de 40 grados, para que se mantenga en equilibrio como se muestra en la figura. Si A, B, C, D, E y F son puntos de tangencia y O es el punto medio del diámetro PQ, hallar o halle la medida del arco AB. Bien, vamos a tener la solución es lo siguiente. Bien, vamos a extraer solo los ingredientes necesarios de la figura, que es lo que nos están pidiendo. Bien, si nos extraemos, tenemos dos círculos, ¿ya? Dos círculos y muy bien, joven Álvaro, sí. Tenemos dos círculos y que tienen puntos de contacto en el primero que está en la parte de abajo, C, A y E, y el otro
en FBD. Bien, y lo que nos piden es justamente ese arco. C y E son puntos de tangencia. Entonces, OA es una bisectriz. Bien, eso que nos da a entender de que la medida del ángulo COA es igual a la medida del ángulo AOE. En este caso le vamos a poner alfa y alfa. Y tenemos también de que F y D son puntos de tangencia. Entonces, OB, en este caso, tenemos de que es una bisectriz. Eso quiere decir que la medida del ángulo FOD es igual a la medida del ángulo BOD, que en este caso le vamos a colocar beta y beta. Bien, y ahora de la figura que se desprende, como tenemos del ángulo COD, tenemos que eso mide 90 grados, pero además tenemos que eso tiene una escritura de la siguiente forma: 2 alfa más 2 beta más 40. Resolviendo eso, tenemos de que alfa más beta vale 25, pero no nos piden eso, nos piden X, que en este caso va a representar la medida del arco AB. Pero vemos y observamos por la figura que ese X es igual a alfa más 40 más beta, que justamente está aquí abajo. Y tenemos la información de que alfa más beta vale 25, entonces reemplazando, X no vale 65 grados. Sí, bien, jóvenes. No necesariamente alfa sería igual a beta, no. ¿Por qué? Por el tipo de inclinación, porque en este caso, bueno, en la figura está coincidiendo, pero ¿qué pasa si la circunferencia, porque hay algunas, en este caso hay algunas bicicletas que puede tener un poquito la llanta, imagínate, más inflada, y lo que estamos hallando es ese contorno de esa llanta, ¿no? Sí, pero en este ejemplo, imagínate que fuese esas bicicletas que tienen una rueda más grande que la otra. O sea, que tienen la rueda delante grande y la rueda chiquita atrás. Ya, ahí no funcionaría. Pero está bien la pregunta. En este caso particular sí coincidiría, ¿no? Está muy bien su observación, joven Álvaro. Sí. ¿Y los demás? ¿Está claro? Bien, muy bien. Eso es importante que participen para saber que todos estamos tomando atención, y eso es parte de nuestro examen, ¿ya? Así que tenemos que estudiarlo con mucho ahínco. Bien, háganle la captura si lo crean conveniente. Ok, vamos a un ejercicio 4 que dice lo siguiente. Una circunferencia está circunscrita a un trapecio ABCD con la información de que BC es paralelo a la recta AD y la medida del arco BC más la medida del arco AD es igual a 180 grados. Si la altura del trapecio mide 5 metros, me piden hallar la longitud de la base media del trapecio. Bien, ¿cómo lo escribo eso? Primero me dicen que hay una circunferencia y dentro hay un trapecio, ya en estos, que toca estos puntos A, B, C, D. Voy a colocarle alfa al arco BC y colocarle beta al arco AD. Entonces, por dato tenemos que alfa más beta es igual a 180. ¿Por qué? Porque la medida del arco BC más la medida del arco AD, que en este caso va a ser alfa y beta respectivamente, nos va a dar 180 grados. Entonces, la medida de los otros dos arcos, en este caso BA más DC, los pedazos que no estamos tomando van a medir 180, y eso es debido a que la circunferencia, ¿ya? Ese arco, toda la suma de esos arcos va a dar 360 grados. Entonces, ahora tenemos lo siguiente, que la altura del trapecio mide 5 centímetros.
Y nos piden hallar BC más AD sobre 2, que justamente es la base media, ¿no? Bien, ahora vamos a centrarnos en lo siguiente. Vamos a centrarnos en las rectas BC y AD. Entonces, por el teorema 2, que la relación de cuerdas y arcos, tenemos de que lo siguiente, que la medida del arco BA es igual a la medida del arco BC. Y esto da 90 grados. Bien, ¿por qué? Porque justamente por información anterior tenemos de que la medida de BA más la medida de DC va a ser 180, pero como son iguales, resolvemos esa ecuación y nos sale de que AB, el arco AB es 90 grados y CD es 90 grados también. Bien, ahora vamos a aplicar el teorema 1 y tenemos lo siguiente, que las rectas AB es igual a la recta CD. Entonces estos son iguales. Y ahora trazamos una diagonal BD y tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos por ángulo inscrito que BDA mide 45 grados. Solamente céntrense en los puntos B, D y A. Olvídense del todo el resto. Y al frente del vértice D se le opone 90. ¿Ya? ¿Por qué sale 45? Porque nos dice lo siguiente, ¿ya? Que el vértice D va a ser la mitad de lo que está al frente. O en otras palabras, lo que está en el vértice, la medida del arco que está al frente del vértice va a ser el doble de esa medida de ese ángulo. ¿Ok? Entonces en este caso va a ser 45. Y tenemos un triángulo rectángulo notable en el triángulo rectángulo BHD. Entonces, este triángulo rectángulo es isósceles, ¿no? Si BH vale 5, entonces HD va a valer 5 también. Bien, ahora trazamos una línea y formamos ¿qué? Hemos formado un cuadrado, ¿no? Y como hemos mostrado de que este ángulo, o este trapecio es isósceles, ¿y por qué hemos mostrado que es isósceles? Por la siguiente observación. Si nosotros nos basamos en esta parte, ¿ya? Si trazamos B, D, A y miramos luego, trazamos una diagonal C, CA, entonces miramos CAD y miramos el ángulo del frente, vamos a coincidir que va a ser isósceles. Esa es una forma, pero la otra información nos da el mismo problema. Nos dice lo siguiente, el problema 1 ya lo hemos visto, que BC es paralelo a AD y además tenemos por el teorema de las cuerdas que BA es igual a CD, entonces implica que el trapecio es isósceles. Bien, entonces vamos a tener la siguiente información, que si esa parte AH vale A, entonces LD también va a valer A. Y la parte de arriba, BC, va a valer 5 menos A. Bien. Entonces, utilizando el teorema de la base media, tenemos de que BC, en este caso 5 menos A, más AD, es 5 más A sobre 2, me da la base media. En este caso va a ser 5 centímetros. Bien, ¿tienen alguna pregunta al respecto de este ejercicio? ¿Por qué 5 menos A? Muy bien, vamos a explicar esa parte. Porque sucede lo siguiente, ¿cuánto vale ya esta recta? Voy a explicarlo rápidamente. De aquí
Aquí vale 5 por información del problema. Entonces, solamente yo voy a querer esta parte. Entonces, a todo le resto esta parte, LD. Entonces, ¿cuánto vale? 5 menos A. ¿Ok? Ok. Bien, jóvenes, vamos a tener un receso hasta las 5:05. ¿Ok? Bien, jóvenes, vamos a proseguir con nuestros ejercicios. Bien, entonces, como no hayan tenido preguntas, vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Vamos a pasar al quinto ejercicio y va a ser lo siguiente. Bueno, tenemos en la figura O es el centro de la circunferencia, T son los puntos de tangencia. Bien. Si la medida del arco AB es 50 grados, halle la medida del ángulo ATQ. Bien, como es ya sabido, tenemos la información. Tenemos que el arco AB vale 50 grados y nos piden hallar ese ángulo, que le vamos a colocar X. Bien, por teorema, tenemos de que OB es perpendicular a AC. Bien, entonces eso implica de que la medida del arco AB es igual a la medida del arco BC y es 50 grados. ¿Ok? Bien. Ahora, como es punto de tangencia, por ahí pasa una recta tangente, ¿no? La cual va a formar con la cuerda AT, va a formar un ángulo θ. Ese punto de tangencia es tanto para el círculo pequeño como para el círculo grande. ¿Ok? Por ángulos semi inscritos tenemos qué cosa, que la medida del ángulo o del arco TA es igual a 2 θ. Todo eso vale 2 θ. Por ángulo inscrito tenemos lo siguiente, que la medida del ángulo TCA es θ. ¿Ok? Entonces solamente miremos la línea o los puntos BCA, perdón, TCA. ¿Ok? Y vemos lo siguiente, además tenemos que T y Q son puntos de tangencia y ponemos un punto J que pertenece a esa recta tangente que pasa por el punto T. Bien, tenemos que la medida del ángulo JTQ es igual a la medida del ángulo AQT. Entonces implica de que eso va a ser igual a X más θ. ¿Ok? Bien, de nuevo, como T y Q son puntos de tangencia, entonces la medida del ángulo JTQ es igual a la medida del ángulo AQT. Y eso es igual a su vez a X más θ. Ahora tenemos por ángulo exterior, nos fijamos en el triángulo TQC. Entonces, ¿cómo
en el vértice Q hay un ángulo exterior que es X más teta, entonces nos falta ver que la suma de los otros dos ángulos que no son adyacentes a ese, sean la suma y nos den como resultado el ángulo exterior. Por lo tanto, la medida del ángulo QTC vale X. Bien, entonces vamos a hallar un punto. Ahí vamos a... es otro Q. Ya. Debería haberle puesto R, pero bueno. Ya. Tenemos que de la figura, la medida del arco CBA es 100 grados, como ustedes ven en la figura. Eso implica que la medida del arco AQC es 260 grados. Bien, de todo eso, lo que está debajo del triángulo. Entonces, por ángulos inscritos, tenemos que la S2X, miren solamente el punto ATC. Entonces, ¿qué se lo pone al frente? 260. Bien, entonces para hallar ese vértice T, que sería 2X, va a ser igual a lo que está al frente sobre 2, que sería 260 sobre 2, que sale 130. Resolviendo esa ecuación, nos sale de que X es igual a 65. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? Voy a hacer una aclaración aquí. Voy a colocarle otra letra. El AQT, ¿cómo lo saqué? Bien. Perfecto. Voy aquí a colocar. Tenemos lo siguiente. Primero voy a colocar aquí otra letra antes de eso. Voy a colocarle aquí R. Y aquí R también. Miren, aquí tenemos lo siguiente. Aquí tienes estos puntos J, T, Q. ¿Ya? Tienes estos tres puntos. Sabes que ya por deducción tenemos que la medida del ángulo J, T, Q vale teta más X. ¿Okay? ¿Y cómo vale AQT? Si ustedes se recuerdan, en el ángulo que está de esta forma, voy a dibujarlo bien, solo un instante. Vamos a dibujarlo bien para que ustedes se recuerden. Bien. Hay un punto de tangencia y una recta. Entonces, nos centramos en el punto A. Vamos a cambiarle aquí. A, U y T. Bien. ¿Qué es lo que nos va a indicar esto de aquí? ¿Por qué vale X más teta? Esa es tu pregunta, joven. Joven, señorita Enya, TCA. A ver. Joven Álvaro, AQT. Bien. Vamos a repetir todo mejor de nuevo para que sea más explícito, ¿ok? Bien. Tenemos por información de que el arco AB vale 50 grados. Bien. Ahora tenemos por el teorema que OB, ¿ya? Y AC son perpendiculares. Esto ya nos lo dan por dato. Entonces, la medida de este ángulo de AB es igual a la medida de BC. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos de que TA va a medir 2 teta. ¿Ok? Entonces, si esto mide 2 teta, ¿cuánto es lo que vale el frente? Vale teta. Bien, estos de aquí son puntos de tangencia, T y Q.
¿Se acuerdan que había una tangente, una recta tangente y una secante? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Nos dice que la medida de este ángulo es igual a la medida del ángulo AQT. ¿Ok? ¿Recuerdan esa parte? A ver. ¿Recuerdan esa parte? Teníamos una recta. Voy a ponerla aquí, voy a escribirla. Solo un momento que se está colgando. Bien. ¿Todos de acuerdo? Bien. Teníamos una recta, una circunferencia aquí, voy a dibujarla. Tenemos una recta, tangente y tenemos una recta secante. ¿Ok? Entonces, tenemos un ángulo aquí. Ya, vamos a colocarle Z. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Por eso es que le dije que era importante hacer la captura. ¿Ahí quedó claro esa parte? A ver, jóvenes. Sí, bien. Entonces, por eso, por este teorema, que teníamos una recta tangente, en este caso el punto T, y aquí teníamos el punto Q, deducimos esa información. Bien, ahora, ¿qué más es que tenemos? Tenemos este triángulo, perdón, aquí tenemos este triángulo, voy a dibujarlo con otro color, este triángulo rectángulo. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Si ya yo tengo, por información de que este ángulo, ya, por ser T y Q puntos de tangencia, tengo que este ángulo vale X más teta, y ya tengo teta, entonces, ¿cuánto debe valer este ángulo? Justamente vale X, porque X más teta me debe dar el ángulo exterior no adyacente a ellos. Y esta es la información que deduzco a partir de eso. Bien, ahora, otra cosa. Aquí yo le había colocado R. Y aquí también va a ser R. Para que no se confunda con con el Q que está arriba. ¿Ya? Bien, entonces de la figura tenemos de que ABC mide 100 grados. Entonces, toda esta parte que está aquí va a medir 260 grados, lo restante, ¿no? Bien, ahora miramos, voy a dar esto de aquí. Ahora miramos lo siguiente. Miramos solo esas rectas que están en anaranjado. Bien, ¿y qué nos dice? Que ese ángulo, en este caso 2x, va a ser igual a lo que está al frente sobre 2. ¿Cuánto está al frente? 260 sobre 2, que es 130. Resolviendo eso, nos sale que x vale 65 grados. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Bien. Sí. Entonces fue importante, hagan la captura, fue importante en esta parte tener los puntos de tangencia, ¿ya? Porque aquí teníamos una recta que era tangente y otra que era secante, pero solamente nos indicaba ese punto nada más. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Eh, vamos a obtener, para que nos quede
nos quede claro, hagan la captura, por favor. Ya, aquí, antes que hagan la captura, voy a cambiarle de letra a esta parte. Aquí vamos a ponerle R y R. Bien. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Si algo no entienden, por favor, está bien que pregunten. Bien, vamos al ejercicio número 6. Bien. El ejercicio número 6 que nos dice, en la figura se muestra la vista lateral de dos poleas de centro Q y O, cuyos radios miden 16 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Se quiere colocar una faja tangente en los puntos A y B, cuya longitud es 28 centímetros. Halla la distancia entre los centros de las poleas. Bien, tenemos la siguiente información. Tenemos la siguiente información. Vamos a ver qué es lo que tenemos. En la figura tenemos dos circunferencias, una de 16 y otra de 5 centímetros de radio. Tenemos los puntos de tangencia y sabemos de que esa recta mide 28 centímetros. Me piden hallar la distancia entre los centros de las poleas, le ponemos X. Bien. Entonces, como A y B son puntos de tangencia, tenemos de que la recta QA es perpendicular a AB y OB es perpendicular a BA. Bien. Y como son radios, si esto de aquí yo tengo por información que vale 16, entonces QA vale 16 y BO vale 5. Bien. Ahora vamos a prolongar QA hasta QF. Y vamos a conectarlo con FO, ya, de tal forma que sean perpendiculares QF con FO. Bien, entonces, como observamos, es un rectángulo que hemos formado por esa prolongación. Entonces, FO va a valer 28 y AF va a valer 5. De los triángulos rectángulos notables tenemos, fíjense en ese triángulo rectángulo notable, QF vale 21 y FO vale 28. Entonces, uno es 3 por 7 y el otro es 4 por 7. A ver, ¿cuánto vale X? Muy bien. Eso sale directamente. ¿Todo el mundo coincide con el joven Álvaro? Muy bien. Entonces, aplicando nuestra teoría de triángulos rectángulos notables de 37 y 53, tenemos de que cubo vale 35 centímetros. ¿Está claro ahí, jóvenes? Bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Si no, realicen la captura respectiva. Bien. Vamos a nuestro siguiente ejercicio, el ejercicio número 7. En la figura, O y Q son centros de la circunferencia y T es un punto de tangencia. Si 2OD es igual a 3PD, me piden hallar X. Y esas son las alternativas. Las pueden ir hallando. ¿Ok? Y voy a ir explicando paso a paso lo que sucede aquí. Bien, vamos a obtener esto. Vamos a graficar como es de costumbre. Vamos a colocar estos puntos en esa recta tangente. Vamos a colocar los puntos AB y en la recta tangente que es la parte superior, que pasan por los puntos T y D, ya se van a encontrar en el punto E, ya como está aquí. Bien, por información tenemos de que
OD es igual a 3PD, entonces colocamos ahí. Bien, y nos piden hallar X. Primera información, T es punto de tangencia, entonces si yo uno por una recta O con T, entonces eso va a ser perpendicular con la recta tangente donde están los puntos T y P. Bien, entonces observamos que como OD es radio, ¿ya? Y OT también es radio y nos dan por información que vale 3A, entonces OT también va a valer 3A. Bien, ahora vemos un triángulo rectángulo notable, donde justamente ahí, porque tenemos 3, 5 y nos faltaría el 4. Y ese es conocido, que es el 37 y 53. Entonces, la medida del ángulo TOP es 53 grados. Bien, ahora vamos a conectar rectas o los puntos mediante rectas A, Q con QB y B con O. Y vamos a conectar Q con O, o sea, los dos centros. Bien, ahora yo obtengo lo siguiente. Me dicen de que A o Q y ese triángulo y el triángulo QOB son equiláteros. Bien, hago la pregunta aquí. ¿Es claro ver que es equilátero? Pongan sí o no, nada más. Bien, joven Marx dice que sí. A ver, los demás jóvenes o señoritas, ¿es claro que es equilátero? Bien. Ahora, ¿por qué es equilátero? Viene la siguiente pregunta. Mire, lo que pasa es que de O hasta A, como es un radio, es la misma longitud, exactamente, porque son centros, es la misma longitud que de O hasta B. Es en la circunferencia que está arriba. Y en la circunferencia que está abajo utilizamos el hecho de que Q también es centro, entonces de Q hasta A es la misma longitud que hay de Q hasta B. Entonces, nos da la información de que son equiláteros. Y otra cosa que estamos percibiendo, ¿por qué OQ también vale igual que QB? ¿Por qué? Porque O justamente está en la parte del borde de esa circunferencia que está abajo. Entonces, por lo tanto, esos lados son iguales. Bien. Ahora, como son equiláteros, entonces la medida de BOD es igual a la medida de AOQ, que es igual a 60 grados. Bien. Ahora tengo lo siguiente. Tengo esta parte de aquí, ¿ya? Que va a valer 60 grados. Y lo restante vale 127 grados para que complete los 180. Bien, ahora me dicen por ángulo central, ¿qué es lo que tengo? Tengo de que la medida del arco AT es igual a 127, ya sabemos que el ángulo central es igual que la medida del arco que está al frente, y la medida del ángulo BD es igual a 60 grados. Bien, ahora, ¿qué otra información voy a obtener? Voy a colocar eso, y por ángulo exterior tengo lo siguiente. SX está, solamente céntrense en los puntos T, E y A, y en el círculo que está, o en la circunferencia que está arriba. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que es 127, o sea, el arco, la medida del arco TA menos la medida del arco DB sobre 2. Eso va a valer X. En este caso es 127 menos 60 sobre 2, que sale 67 medios. ¿Está claro? Bien. Ok. Muy bien. Es importante participar, joven. Ok.
Hagan la captura sí, para que lo intenten luego. Ok. Sí, dígame, joven Marx. ¿Por qué de QB? De QB. Bien. Voy a explicar de nuevo. Esa sí significa perpendicular. Muy bien. Voy a explicar aquí esta parte solamente por qué está valiendo 60. Bien. Miren, aquí justamente. Bien, esta parte de estos 60, lo que voy a marcar en verde, o en naranja voy a marcarlo, aparecen por el hecho de que estos dos triángulos que están en verde son equiláteros, ¿no? ¿Y por qué aparece este 60? Justamente aparece porque aquí tenemos una recta, voy a ponerlo de otro colorcito, tenemos una recta y tenemos 60 más 60, ¿cuánto faltaría aquí para formar 180? Faltaría 60. Entonces por ángulo central tenemos de que esto vale esto. Y ahora, para completar este ángulo, justamente miramos que la suma de todos ellos sea 180. Entonces faltarían 127. Y por ángulo central, bien. ¿Ok? Perfecto. Sí, está bien que... De nada, señorita Lucy. Bien. Vamos a el ejercicio. Vamos a ir al ejercicio número 10. ¿Ok? De ahí yo les voy a dar las alternativas de los ejercicios que no estamos haciendo para que ustedes puedan intentarlo. ¿Ya? Bien, vamos. ¿Qué nos dice el ejercicio número 10? En un romboide ABCD se traza la altura BH y H en AD. Si la longitud del inradio del triángulo AHB es 1 centímetro y el cuadrilátero HBCD es circunscriptible a una circunferencia cuyo radio mide 3 centímetros, halle HD. Bien, vamos a interpretar estas letras que nos dicen algo. Tenemos un romboide, tenemos una altura y tenemos un triángulo dentro de ese triángulo rectángulo AHB. Me dice que el inradio, o sea, el radio de esa circunferencia mide 1 centímetro y tenemos una circunferencia dentro de ese cuadrilátero HBCD. Tenemos un centro, que es O, y por ahí va a pasar un diámetro, pero en este caso nos dan la información del radio, pero sabemos que el diámetro es el doble del radio, entonces sabemos que va a ser 6, ¿no? Bien, aquí vamos a obtener lo siguiente, nos piden calcular HD y tenemos por información lo siguiente, esta altura BH va a ser la misma, ¿ya?, que el diámetro, ¿ok? Bien, entonces como es un romboide, tengo de que esos lados son iguales, AB es igual a CD, y le voy a poner en AH, voy a poner una letra B. Entonces aplico aquí el teorema de Poncelet. ¿Qué nos dice el teorema de Poncelet? La suma, en este caso, la suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa más el doble del radio. En este caso, vamos a obtener 6 más b es igual a la hipotenusa, que es a, más 2 veces el radio, que es 1. En este caso, resolviendo, vamos a obtener de que a es igual a b más 4. Bien, entonces, como es un romboide, vuelvo a repetir, AD es igual a BC.
Entonces AD vale B más X. Entonces BC va a valer B más X. Ahora utilizamos el teorema de Pitot para la figura HBCD. El teorema de Pitot nos dice los dos lados que están al frente, la suma de ellos es igual a la suma de los otros lados que nos han tomado y está uno al frente del otro, ¿ya? Es para encontrarle algo que se nos pueda hacer más familiar, más coloquial. Entonces, eso traducido en lenguaje matemático que nos dice 6 más A es igual a B más 2X. Bien, ¿por qué? Porque justamente aquí tenemos términos semejantes, tendríamos BE más X, que sería 2X. Ahora, de 1 y 2, reemplazo nada más. ¿Cuánto es el valor de A? B más 4. Entonces, resolviendo toda esa ecuación, me va a quedar 10 más B es igual a B más 2. A ver, háganlo de cabeza, ¿cuánto vale X? Muy bien, muy bien. Una ecuación que está muy rápida. Muy bien, joven Adriano. Perfecto. Este ejercicio quedó claro. Utilizamos dos teoremas, los dos últimos que presentamos, que es el de Poncelet y el de Pitot. ¿Ok? Hagan la captura para que ustedes puedan intentarlo luego en más tarde. Bien. Vamos a un siguiente ejercicio. Es porque justamente es un romboide. ¿Ok? Y cuando definimos un romboide, justamente pusimos que estos lados AB es igual a CD. De nada, joven Mariano. Bien, vamos a tener un siguiente problema, el ejercicio 11. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio 11? En la figura 1 se muestra el diseño de una joya en forma de cuarto creciente. Con T de punto de tangencia y se colocan unos alambres de cobre representados por PL y PE, tangentes al borde del orificio, como se muestra en la figura 2. Si la medida del arco LTE es 140 grados y la medida del arco ATC es 240 grados, me piden la medida del arco MN. Bien, ya ustedes están teniendo noción más o menos de qué fórmula se va a emplear aquí. Tenemos esa figura, ya nos hemos hecho un poco de abstracción y tenemos por dato de que ese arco vale 140 grados y ATC, ok, vale 240. Y nos piden la medida del arco MN. Entonces le vamos a poner X como es de costumbre. Bien, entonces AC mide 120. Lo vamos a colocar aquí, del círculo pequeño, de la circunferencia pequeña, la que está dentro, ¿ya? Porque por dato tenemos que ATC mide 240, para completar los 360 faltan 120. Me dice que por dato del problema y como vemos la figura, A y C son puntos de tangencia. Entonces, la medida del ángulo AC más la medida del ángulo LPE es igual a 180 grados. ¿Ok? La medida, vuelvo a repetir, como A y C son puntos de tangencia, entonces tenemos que la medida del arco AC más la medida del arco LPE, ¿ok? Me da 180 grados. Bien, la señorita Lucy dice que se la ve muy bien. Ok, entonces tenemos que LPE
mide 60 grados ese ángulo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Sí, muy bien, señorita Selene. Por ángulo exterior tenemos lo siguiente, que en este caso solamente miren ese triángulo, esa figura, bueno, está formando casi un triángulo, y este arco 140 y el arco MN, donde está X, y el 60 grados. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que para hallar el vértice P, ¿cómo lo hallo? Es la medida del arco LTE menos la medida del arco MN sobre 2 y me da el vértice P. Pero como el vértice P vale 60, la medida del arco MN vale X y la medida del arco LT vale 140. Entonces reemplazamos y nos sale esa ecuación. Resolviendo, nos sale de que X vale 20 grados. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, en esa parte? Bien, perfecto. Aquí vamos a vamos a ver un siguiente ejercicio. Perdón, para que hagan la captura, si es que es adecuada. Y vamos a un ejercicio número 12. Nos dice lo siguiente, en la figura, la media luna es un arco de circunferencia con centro en el punto de penal y cuyo radio mide 9,15 metros. Si la distancia del punto de penal a la línea de meta es 11 metros, halle la medida de la media luna. Las respuestas son esas, vayan intentándolo. ¿Ok? Pasa aquí lo siguiente. Vamos a tener una solución de la siguiente forma. ¿Ya? Tenemos todos esos elementos, los que les gusta el fútbol, ¿ya? Están bien enterados de cuáles son esos elementos, la línea de meta, el punto penal y cuánto es que mide, ¿no? Bien. Ahora tenemos por información de la figura que desde la línea de meta hasta la línea que está abajo mide 16,49 metros. Bien, tenemos ese punto que va a ser el centro y me dicen además de que la distancia del punto penal a la línea de meta es 11 metros. Bien, ahora vamos a colocar en esa parte un H que sea perpendicular, o sea, vamos a conectar la recta P o los puntos PH mediante una recta, ya que va a ser perpendicular a QT. Entonces vemos de la figura lo siguiente, que 11 más H es igual a 16,49. Entonces H vale 5,49. Ahora voy a hacerle la pregunta a ustedes. Yo tengo un triángulo rectángulo ahí. Bien. Hagan un esfuerzo, le doy 3 segundos a ver quién se percibe. Es un triángulo que ya hemos utilizado hace unos ejercicios atrás. A ver quién se recuerda. Los ángulos. Sí, los lados no es, los ángulos nada más. No, porque mira, estamos teniendo 5,49. Está un poquito alejadito. A ver, ¿quién más? Mm, un poquito más. Muy bien, señorita Camila. Bien, bien, entonces, y esto de aquí, vamos a incidir en esta parte. ¿Por qué? Porque generalmente nos topamos con triángulos rectángulos y están por ahí los lados, están en decimales, están en unas formas que nosotros a veces no se nos es tan particular o tan familiar. Entonces, para eso
vemos de que el 9,15 o 9,15 es 5 por 1,83 y el 5,49 es 3 por 1,83. Bien, recomendación: cuando ustedes vean un triángulo rectángulo y ya han utilizado la información y ustedes quieren ir por ese camino del triángulo rectángulo y quieren relacionarlo con algo conocido, entonces fíjense si de esos lados está multiplicado por el mismo factor. En este caso, para la longitud del PQ, ya es 5 por ese factor, que es 1,83, y para PH es 3 por ese mismo factor, que es 1,83. Bien. Sí, muy bien, joven César. Perfecto. Entonces tenemos el triángulo rectángulo notable, que es de 37 y 53. Entonces la medida del ángulo QPH es 53 grados. Colocamos ahí. Y ahora, como P es centro, entonces PH es perpendicular y PH es perpendicular a QT, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Ya que teníamos un sí, solamente sí. Se recuerda que cuando era perpendicular, entonces la medida del arco QM es igual a la medida del arco MT. ¿Ok? Entonces, tenemos por ángulo central que la medida del arco QM es 53. Pero como son iguales, entonces de Q a T se mide 50, es lo mismo de que QH y de QM, perdón, y de M a T. Entonces, como son iguales, se suman y sale el valor de 106 grados. ¿Está claro, jóvenes? Bien. Hagan la captura. Sí, justamente vuelvo a repetir. Cuando nosotros queremos relacionar con un triángulo rectángulo, ¿ya? Todas las informaciones que tenemos, es importante mirar los lados, en este caso, el 9,15 y el 5,49. Si nosotros percatamos de que está multiplicado por el mismo factor, en este caso tiene dos decimales, entonces podríamos escribirlo en fracción. ¿Ya? Podríamos escribirlo en fracción y podríamos ver ahí. Hay una forma, hay un enfoque. Bien, ¿te acuerdas todos sus triángulos rectángulos y vas comparándolo o vas viendo cuál es el factor que va apareciendo? Y para otra cosa, para ser más suspicaz, entonces hallamos QH por Pitágoras para ver si el lado que aparece también tiene el mismo factor. Entonces miramos todos nuestros triángulos rectángulos y ahí vemos que justamente se relacionan con los triángulos rectángulos conocidos. De nada, joven Álvaro. No, está bien que pregunten para poder irlo y cubrir las dudas lo máximo posible. Bien, vamos a ir al ejercicio 13. Ya se han hecho la captura necesaria y vamos a ir al ejercicio 3. Bien, me dicen, en una circunferencia está inscrito un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 12 centímetros y 16 centímetros. ¿Se les hace recordar algo estos catetos? 12 y 16. A ver, vamos a servirnos del ejercicio anterior. ¿A qué triángulo rectángulo se les hace o se les asocia estos 12 y 16? Muy bien, ¿por qué? Porque el 12 es 3 por 4 y el 16 es 4 por 4. ¿Tienen el mismo factor? Bien, eso es importante. Ya ver más o menos por dónde es que tenemos que ir. Bien, me piden, hay la distancia del centro de la circunferencia a un punto, al punto medio de la hipotenusa.
Bien, entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo, tenemos la circunferencia, el centro. En este caso vamos a colocar en el cateto AB, vamos a colocar 12 y en el BC 16. Me piden esa distancia de O hasta M. Le vamos a colocar X, como es punto medio, entonces divide en dos pedazos iguales, AM es igual a MC. Como ya había dicho la señorita Lucy, entonces es de 37 y 53. Al menor lado, menor ángulo, ¿no? Teorema de correspondencia. Sí, muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos una noción, por lo menos. Ok, entonces tenemos de que AC vale 20. Y como son dos pedazos iguales, entonces AM va a valer 10 y MC va a valer 10 también. Ok, ahora sabemos de que el radio con un punto de tangencia forman un ángulo de 90 grados. Bien, y vamos a llamar a eso DR, haciendo referencia al radio. Entonces ahora aplicamos nuestro teorema de Poncelet. ¿Qué nos dice nuestro teorema de Poncelet? Vuelvo a repetir, la suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa más 2 veces el radio. Bien, resolviendo esto de aquí, tengo que 12 más 16 es igual a 20 más 2 veces el radio. En este caso el radio va a valer 4. Lo colocamos ahí. Bien, ahora unimos los puntos A y O mediante una recta y observamos de que AO es bisectriz. Bien, entonces, como en el vértice A era 53, entonces lo va a partir en dos cantidades iguales, que es 53 medios. Bien, entonces ahora aplicamos nuestro triángulo rectángulo notable, 53 medios, al triángulo rectángulo ATO. En ese caso. A ver. Entonces AT, muy bien, vale 8. Perfecto. Y TM vale 2. ¿Por qué? Porque de A hasta M vale 10. Entonces, si AT vale 8, entonces TM vale 2. Bien. Ahora miramos el triángulo rectángulo. No, muy lejos, está muy lejos. Bien, ahora miramos el triángulo rectángulo OTM de 53 medios. A ver, ¿cuánto vale X? Muy bien. Y otra cosa importante, antes de concluir el ejercicio, no viene necesidad de aplicar el triángulo rectángulo notable. La otra opción, ¿cuál era? A ver, jóvenes, para hallar X, porque tenemos los dos catetos. Entonces, para hallar la hipotenusa, ¿cómo lo podríamos hallar? Si es que se nos olvida. A ver, tenemos el cateto en el triángulo rectángulo OT y TM. Muy bien, joven Álvaro. Podríamos hallarlo por el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque a veces se nos es difícil, ¿ya? Y por la premura del tiempo, se nos pasa, ¿ya? Pero como digo, siempre es bueno mirar nuestros triángulos rectángulos notables. Y otra cosa que ya vengo repitiendo desde la vez que presentamos los 53 medios y 37 medios. No se olviden de la fórmula del ángulo mitad, que eso va a dar muchísima información y va a ser muy, muy, muy interesante para el momento que den su examen. Entonces, como ustedes ya hicieron esa parte, tengo de que X es igual a 2 raíz de 5. Bien por el teorema de Pitágoras o comparándolo con el triángulo notable de 53 medios. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta al respecto de este ejercicio? ¿O todo está claro? Bien, está claro. A ver, el resto de jóvenes, de señoritas. Ok, perfecto.
Bien, perfecto. Ahora vamos a pasar a ver todos con su captura para poder ver la clave de respuestas. ¿Ok? La clave de respuestas, ahí está. Y justamente en las claves de ejercicios está. Vamos a ver los 8 y 9 para que hagan la captura necesaria. ¿Ok? En un momento, solo un instante. Eh, Bien. Voy a compartirles para que puedan hacer la captura y puedan intentarlo. ¿Ok? Eh, Solo un momento que sea. Sí, jóvenes. El ejercicio 2. Bien, voy a. Bien. Bien, voy a compartirles la 8 y la 9 para que ustedes puedan compartir, para que ustedes puedan comparar las respuestas, ¿ya? El ejercicio 6 también. Bien. Vamos a ir rápido para poder ir terminando nuestra clase. Bien. Bien, ahí tienen el ejercicio 8. Hagan la captura. ¿Ok? Ahí está. Hagan la captura. Y el ejercicio 9. Voy a reducirlo un poco más para que pueda hacer todo. Bien, jóvenes. Ha sido un gusto poder compartir una clase más con ustedes. Nos estaremos encontrando en la próxima clase. Gracias a ustedes y que, que pasen bien y sigan estudiando. ¿Ok? Hasta luego.